la primera autoridad ejecutiva del banco y en tal carácter, en el inciso I, deberá presentar un informe anual sobre las operaciones del banco al Honorable Congreso de la Nación. A su vez deberá comparecer ante las comisiones de Presupuesto y Hacienda de ambas cámaras, de Economía del Senado, con lo cual creo que acá estamos las dos representadas, y de Finanzas de la Cámara de Diputados en sesiones públicas y conjuntas de las mismas por cada una de las cámaras, al menos una vez durante el periodo ordinario o cuando estas comisiones lo convoquen. Así que estamos cumpliendo con este mandato. Más tarde en el año iremos a la Cámara de Diputados, que yo no tengo registro que se haya ido las autoridades del Banco Central a la Cámara de Diputados, así que vamos a ponernos en regla este año con ese tema. Y tenemos dos documentos que le estamos repartiendo a los senadores. Uno es las placas de la presentación que vamos a estar mostrando ahora y el segundo es un informe anual, mejor dicho, el informe anual que es nuestra obligación presentar, que hoy lo hemos hecho con una característica un poco diferente al de años anteriores, porque en años anteriores lo que presentábamos era un documento muy, si se quiere decir, enciclopédico, ¿no? Que repasaba todas las áreas del banco, recursos humanos, compras, una serie de cosas internas y que no era realmente muy atractivo. Acá hemos hecho un documento corto que va a los puntos más centrales de discusión de política económica y que me parece que tiene mucho más sustancia y mucho más riqueza para el debate de los temas. Así que bueno, habiendo dicho eso, si le parece, senador, arranco. Yo la verdad que hoy voy a concentrarme en 5 temas. Voy a tratar de ser muy breve. Como dijo, voy a tratar de que la presentación no dure más de 30 40 minutos. Así que voy relativamente rápido, así tenemos tiempo para las preguntas posteriores. Vamos a hablar de política monetaria y metas de inflación y cómo viene el proceso de desinflación de la economía argentina. Vamos a hablar de la relevancia que tiene para nosotros y el rol que ha tenido el esquema de tipo de cambio flexible que estamos defendiendo en este momento en Argentina. Vamos a hablar de la hoja de balance del Banco Central. Como responsables del Banco Central hay un balance que representa cuál es la situación patrimonial del Banco Central, entonces quiero discutir eso. Vamos a hablar algo sobre la evolución del sistema financiero y finalmente vamos a hablar de los cambios que se están produciendo en medios de pago. Esta última parte de la presentación la va a hacer el vicepresidente del Banco Central, Lucas Liach, que lo tengo aquí conmigo. Bueno, arrancamos entonces con el primer punto, que es política monetaria e inflación, o desinflación, mejor dicho. El informe puntualmente es 2016, pero en mi presentación lo que voy a hacer es también hablar de 2016 y hablar un poquito de cómo viene el 2017, que me parece que es de interés de todos, ¿no? Pero sí quisiera arrancar con esta placa que muestra la evolución del índice de precios al consumidor durante el año 2016, separando el primer semestre del segundo semestre. Aquello del segundo semestre, en inflación realmente sí se produjo un cambio muy importante entre el primero y el segundo. La inflación promedio de distintos indicadores que estamos mostrando en esta placa de inflación en el segundo muestran todos una cosa muy parecida, que es que la inflación en el segundo semestre se ubicó entre 1,4 y 1,5% mensual. Fíjense que es un cambio muy grande respecto al primer semestre. Y nos parece que esto, digamos, es un éxito bastante interesante del proceso de desinflación del año pasado. Debiera decir que el año pasado este 1,5 tuvo muchas idas y vueltas, porque no sé si se acuerdan que tuvimos las idas y vueltas con las tarifas. Entonces este 1,5 implicó algunos meses con una inflación muy baja, cercana a cero, otros meses con inflación más alta, y creo que eso de alguna manera dificultó la percepción de cuán fuerte había sido la baja de la inflación en el segundo semestre del año pasado. Pero lo cierto es que estábamos con una inflación en el segundo semestre del año pasado que ya estaba de alguna manera corriendo por menos del 20% anualizado. Lo mismo se daba, por ejemplo, si miramos precios mayoristas. La verdad que en precios mayoristas fue aún más significativa la desaceleración. En todo el segundo semestre del año 2016, los precios mayoristas crecieron en un promedio mensual de entre 0,9 y 1, es decir, una tasa anualizada de cerca del 12%. Así que ciertamente hubo un avance muy significativo en el proceso de desinflación el año pasado. Y acá simplemente no está esto en el informe, porque repito, el informe es 2016, pero les cuento cómo viene evolucionando la situación de inflación en el año 2017. Ustedes pueden ver acá la evolución de los índices de inflación interanual desde el diciembre del 2016 hasta mayo del año 2017. La línea superior es
la inflación del IPC nacional, es decir, una combinación de la inflación en las distintas regiones de Argentina, que ha tenido una baja muy pronunciada en lo que va de este año. Habíamos arrancado ese año, que repito, fue una combinación de un primer semestre con alta inflación, un segundo semestre con mucha menos inflación, pero habíamos terminado el año con una inflación del 36,6 a nivel nacional y este número ya se habría reducido en 12 puntos hacia mayo. En junio estamos anticipando que este número estará por el orden del 22% interanual, así que tendría una caída también bastante significativa en el mes de junio, con lo cual hemos tenido este proceso de desinflación que se ha consolidado a lo largo de este año. Y también lo mostramos en los índices de precios mayoristas, que es las tres líneas, hay tres índices de precios mayoristas que publica el INDEC, que también ahí hemos tenido una caída, yo les diría aún casi más abrupta todavía, también partiendo alrededor de valores anuales del 35% a fin de año, y hoy la inflación mayorista está en 15%, es decir, los precios mayoristas hoy en Argentina están solo entre un 14 y un 15% más altos de los que estaban hace un año, cuando los minoristas están entre yo diría un 22% más alto que hace un año, si tomáramos el número de junio, que no está en el gráfico, pero que probablemente se va a conocer dentro de poco. Así que hemos tenido una muy fuerte desaceleración. Yo no sé si ustedes se acuerdan o han participado del debate sobre cuál es el impacto de la desinflación sobre la actividad económica. Por ejemplo, ¿desinflar es bueno para que la economía crezca o es malo para que la economía crezca? Nosotros en el Banco Central hemos siempre defendido la tesitura de que la inflación es casi como un cáncer para una economía, y entonces es tóxica la inflación para una economía, hay que reducirla significativamente y que eso va a ser bueno para el crecimiento económico. De hecho, hicimos un estudio donde miramos todos los países que en un año bajaron la inflación de más de 30 puntos a menos de 20 en un año. Hay 84 casos desde el año 70 en todo el mundo, y en 78 de los 84 casos los países crecieron. Es decir, bajar la inflación, sobre todo cuando se viene de niveles de inflación como tiene Argentina hace muchos años, tan alta, no puede ser algo malo. Y la verdad que eso lo hemos visto. Acá lo que muestro en esta placa es cómo la inflación ha ido cayendo en los últimos, yo les diría, 5 trimestres. Fíjense en este gráfico puntualmente, que estamos comparando con el pico de inflación del año pasado y una caída de 20 puntos en la inflación. Prácticamente la inflación cae a la mitad en los últimos 12 meses, pero fíjense que a medida que se consolida el proceso de desinflación, se ha consolidado el proceso de crecimiento económico. Una recesión que había comenzado a mediados del año 2015, que termina a mediados del año 2016, de alguna manera se estabiliza el producto en el tercer trimestre del 2016 con el crecimiento de 0,1%, pero que después, fíjense que ese crecimiento fue de 0,7% en el cuarto trimestre del 2016 respecto al anterior, 1,1% en el primer trimestre, y estamos anticipando que va a ser mayor a 1 en el segundo trimestre. Es decir, si uno toma los 2 trimestres, el primer semestre de este año, la economía estaría creciendo a un ritmo superior al 4% anualizado, que después de 5 años donde la economía realmente no tuvo un movimiento porque no tuvo ningún crecimiento, a nosotros nos parece que es un cambio bastante definitorio. Pero lo que quería yo transmitir es que la baja de la inflación se convierte en un vehículo muy importante para que la economía funcione mejor, para que el salario real esté mejor protegido, que de esa manera esté mejor protegido la capacidad de consumo de los hogares, y me parece que eso se visualiza en este crecimiento económico. Ustedes saben que nosotros hemos impulsado el proceso de desinflación con una característica muy particular, que es que vamos a usar metas de inflación, es decir, el Banco Central se compromete a manejar su política monetaria para que la inflación alcance ciertos niveles en cada uno de los años con el tipo de cambio flotante libre. Este es un cambio radical respecto a lo que históricamente se hizo en Argentina, que siempre se usaba el tipo de cambio como el ancla inflacionaria. Y que a nosotros nos parece que eso quizás, aunque en el corto plazo pueda funcionar, en el mediano o largo plazo siempre llevaba a alguna crisis macroeconómica para Argentina, que es muy importante que Argentina no vuelva a tener más. Nosotros el año pasado, cuando lanzamos el régimen de metas de inflación, dijimos que íbamos a apuntar a una inflación de entre el 17 y 12% para fin de este año.
de una inflación de entre 8 y 12% para el año que viene y una inflación del 5% a partir del 2019. Y en este gráfico, si tienen un minuto para verlo, lo que mostramos es, fíjense, la línea azul es cómo la inflación viene convergiendo. O sea, nuestro objetivo es que esa línea azul sobre fin de año se ubique dentro de esa banda del 12-17%, pero lo que es más importante quizás en este gráfico es mostrar la línea roja, que son las expectativas de inflación que en cada momento tenían los analistas económicos que nosotros relevamos de manera pública en el Banco Central. Hay un relevamiento de expectativas de mercado donde la gente nos dice, bueno, ¿cuál es la inflación que se espera para los próximos 12 meses? Y yo el único punto que quiero mencionar es, fíjense que aun cuando teníamos una inflación relativamente alta, las expectativas estaban bastante cerca de nuestra meta y de hecho acercándose. De hecho, en este momento las expectativas del mercado es que la inflación en los próximos 12 meses va a ser 17,4%, que la inflación en el año 2018 va a ser 15%. Eso no es el Banco Central, esas son las expectativas que tiene el mercado, y el hecho que esas expectativas estén tan ancladas es justamente cómo funciona el régimen de metas de inflación, porque hay un compromiso explícito del Banco Central de hacer las cosas que hay que hacer para que la inflación se ubique en esos rangos, y eso es lo que actúa de alguna manera como coordinador de expectativas. Bueno, el proceso, como ustedes ven, está, a nuestro entender, justamente la línea roja muestra la potencia del esquema como coordinador de las expectativas y cómo las expectativas se van alineando con esto. Yo les quiero contar una historia, porque nosotros decimos, bueno, la inflación en febrero en el año 2019 va a ser 5%, y quizás a alguien le puede generar algo de escepticismo. La verdad que cuando uno mira lo que pasa en el mundo no genera escepticismo. Hoy tenemos Brasil con una inflación anual del 3%, tenemos Tailandia con una inflación del 2%, Estados Unidos con 2%, Inglaterra con 2%. O sea, ustedes revisan todos los países, tenemos Perú con 3%, tenemos Chile con 2% de inflación anual. Entonces, esto como que de alguna manera los economistas, de alguna manera, los que hacen política monetaria, saben lo que hay que hacer para que esto ocurra. Y el año pasado invitamos a nuestras jornadas monetarias a la presidenta del Banco Central de Israel, una señora llamada Karnit Flug. Israel, para que se den una idea, es una economía que entre los años 70 y 90 tuvo inflación de entre el 100 y el 400% anual. Una economía muy dolarizada, muchas de las cosas que a veces nosotros asociamos al ecosistema de Argentina. En los años 80 bajaron la inflación al rango del 25% y en los 90 bajaron la inflación a un dígito bajo. Y decía la presidenta del Banco Central de Israel que en este momento ya tiene un problema porque tiene una meta de inflación anual del 2% anual que no está pudiendo cumplir porque está en cero. Y trata de levantar la inflación del 0 al 2 y no puede. Y lo que ella reflexionó fue, si hace 10 años alguien hubiera venido en Israel a decirme, el problema del Banco Central de Israel en 10 años es que no podemos subir la inflación, hubiera dicho, el que me decía eso hubiera pensado en ese momento que había perdido totalmente la cabeza. Sin embargo, hoy soy presidente del Banco Central de Israel y ese es el problema que yo tengo, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es, este camino que estamos transitando no es un camino donde inventamos nada, estamos siguiendo, digamos, los pasos que todos los países del mundo han hecho para bajar la inflación, y yo creo realmente que dentro de 2, 3 años vamos a mirar hacia atrás y vamos a decir, Argentina parecía que tenía este problema que no se podía resolver y el problema finalmente se resolvió. Y estamos plenamente convencidos y creo que estamos en ese camino. Paso al segundo, paso al segundo tema, que es el tema del tipo de cambio flotante. Para nosotros el tipo de cambio flotante es un elemento central de la política económica porque una economía tiene dos maneras de ajustarse a los shocks que le pueden venir del mundo. Puede ajustar el empleo, puede ajustar la economía real o puede ajustar el tipo de cambio. Y lo que uno quiere es que cuando la economía tenga un shock negativo, algo que le genera un efecto depresivo, que tenga los mecanismos de acomodarse para que no sufra la actividad económica. Eso todos los países del mundo lo han logrado teniendo un tipo de cambio flotante. Un tipo de cambio flotante quiere decir que cuando hay un shock negativo el tipo de cambio se deprecia,
y cuando hay un shock positivo el tipo de cambio se aprecia y entonces va generando una suavización de los ciclos y va protegiendo a la economía sobre todo de los shocks negativos. Cuando se produce un tipo de cambio flotante, el tipo de cambio se produce una cosa un tanto paradojal y es que uno nunca puede predecir hacia qué lugar va a ir el tipo de cambio. O sea, si nos preguntaran los senadores técnicamente hacia dónde va el tipo de cambio, la única respuesta técnica que yo puedo dar es no puedo saber si mañana el tipo de cambio va a subir o bajar. ¿Por qué es eso? Porque el tipo de cambio opera, y esto opera para cualquier activo financiero que opera libremente en un mercado. Claro, si todo el mundo supiera que el tipo de cambio va a subir, ¿qué harían los que operan en ese mercado? Dicen, y compro antes que suba. Sí, y entonces sube antes. Si todo el mundo supiera que el tipo de cambio va a bajar, ¿qué es lo que haría si uno tiene dólares? Los vende antes que baje. Entonces, todo lo que uno piensa que va a pasar en el futuro, de alguna manera se empieza a reflejar en el precio de hoy. Entonces, el tipo de cambio es un buen indicador y de alguna manera internaliza la información futura. Yo les quería mostrar este gráfico únicamente que muestra que desde que abrimos el mercado cambiario, en el 51% de los días el tipo de cambio subió y en el 49% de los días bajó. Y eso quizás a veces nos sorprende un poco, ¿no? Ahora, esto es muy importante porque nosotros decimos, para que el tipo de cambio pueda tener operar eso, tiene que subir tranquilo y bajar tranquilo. Para que suba tranquilo, tiene que bajar tranquilo. Entonces, el día que el tipo de cambio se reacomoda a un shock, no es que todo el mundo piensa que de alguna manera eso está representando que de alguna manera algo se desancló o que de alguna manera, sino simplemente que es un precio relativo que se acomoda. Entonces lo van a ver subiendo, lo van a ver bajando. Y esto lo que logra, les quiero mostrar este gráfico que muestra la evolución de los precios. Nosotros los precios en el Banco Central los seguimos diariamente. Estamos viendo cómo evolucionan los precios en la Argentina día por día, después semana por semana, después quincena por quincena y mes por mes, con una gran cantidad de indicadores. Acá tenemos una serie de diaria de los precios con 3 eventos negativos que le ocurrieron a la economía argentina el año pasado, que fue el Brexit, que fue la elección en Estados Unidos, la elección del presidente Trump, y la crisis política en Brasil del presidente Temer de hace unas semanas. Y ustedes ven, la línea azul es el tipo de cambio. Fíjense cómo el tipo de cambio se reacomoda en esos episodios, pero fíjense que la evolución de los precios domésticos no acusa recibo. Eso quiere decir que ahí el tipo de cambio está funcionando apropiadamente para de alguna manera generar la señal que necesita para proteger la economía. Es muy importante que estos cambios puedan hacerse, porque, por ejemplo, cuando se hace la elección del presidente Trump, si el tipo de cambio, por ejemplo, si el real brasileño se deprecia respecto al dólar norteamericano, es muy importante que nuestra moneda pueda acompañar, porque nuestra competitividad en gran medida está asociada a la del real brasileño. Entonces necesitamos que el peso argentino pueda de alguna manera proteger la competitividad y la normalidad de funcionamiento del sistema económico acompañando ese movimiento. Entonces es muy, muy importante. Esto es muy relevante porque esto en Argentina antes no lo tenía. O sea, en Argentina, si uno hubiera tenido un sistema de tipo de cambio más rígido y se hubiera dado la crisis de Brasil que se dio hace unas semanas, que el real se deprecia 5, 6, 7% y el peso contra el real no puede acomodarse, es un problema para la economía real. Y eso creo que de alguna manera hoy no lo tenemos y diría yo hasta que estamos sorprendidos de la capacidad que ha tenido la economía como de alguna manera de acomodarse a este nuevo régimen. Esto les quiero mostrar porque ha sido un tema de discusión, por supuesto en los medios y con todos ustedes, que es qué ha pasado con el tipo de cambio real en los últimos, básicamente desde la salida del cepo. Ahí ustedes tienen 2 líneas, una oscura que es lo que se llama el tipo de cambio real multilateral. O sea, esto no es únicamente contra el dólar, sino también contra Brasil, o sea, contra todos nuestros socios comerciales. Se hace como una canasta de las distintas monedas, y el verde es lo que se llama el tipo de cambio real efectivo, que incluye la reducción de los impuestos a la exportación, porque la reducción de los impuestos a la exportación también actúa como una mejora de la competitividad para las industrias de exportación, y lo que se ve es que una vez que se produjo una salida del cepo, hubo la verdad que un primer semestre donde el mercado estaba tratando de acomodarse con bastante fluctuación,
Después de ello, la verdad que hemos tenido una situación de tipo de cambio que por supuesto ha tenido sus movimientos, pero relativamente estables, y si uno lo comparara con otros países de tipo de cambio flotante, bastante poco grandes estos cambios. Desde la salida del cepo, el tipo de cambio real se ha depreciado un 23%, a fecha básicamente del promedio de los últimos meses, es decir, que ha habido una mejora de la competitividad por la vía del mercado cambiario desde ese momento. Les quería mostrar esto simplemente, que es cuando uno habla, ya que estamos en el capítulo de la competitividad, una breve reflexión sobre la competitividad, que es que la competitividad incluye muchas cosas, ¿no? Incluye el marco institucional, incluye la seguridad jurídica, incluye el tipo de cambio y también incluye el costo del capital. Y en el último año se ha producido una baja muy significativa en el costo de capital para las empresas argentinas, que se ve no solo para aquellas empresas que tienen acceso al mercado de capitales, que serían las líneas de arriba, ¿no? Que son obligaciones negociables que emiten las empresas quizás en mercados internacionales, sino el acceso al financiamiento en moneda extranjera al cual tienen acceso los exportadores en Argentina, cuyo costo financiero, ustedes lo ven ahí claramente, que está oscilando entre el 5 y el 6%. Hasta el año 2015, hoy se ubica entre el 2 y el 3%. Es decir, se ha producido un abaratamiento del acceso al capital que es muy significativo, que además ha venido con un crecimiento muy grande en el acceso al crédito, que ha pasado de unos 2.500 millones a unos 12.500 millones de dólares en este tramo. Así que simplemente el comentario es que la competitividad hay que mirarla de una manera un poquito más sistémica y más integral, y este es un elemento que ha mejorado mucho la competitividad. Un tema que ahora voy a elaborar un poquito más, que es el tema de la hoja de balance y cómo nosotros hemos ido esterilizando los excesos monetarios que han implicado la necesidad de comprar reservas en el último año, que es el tema famoso del carry trade y conviene invertir en Levax o que conviene invertir en tipo de cambio. Bueno, es una cosa bastante riesgosa eso, cuando uno invierte en un título en pesos a una cierta tasa, le puede ir bien o le puede ir mal. Esto explica cómo le ha ido a los distintos agentes a lo largo del año. La mitad de las veces le ha ido mal, la mitad de las veces le ha ido bien. Punto muy importante es cuando uno hace una inversión en pesos, no tiene un seguro de cambio, el Banco Central no vende seguros de cambio, a nadie le asegura el tipo de cambio, cada uno lo hace a su riesgo. Argentina tuvo solo 2 experiencias de venta de seguros de cambio, que fueron la de Lorenzo Sigot y la del presidente del Banco Central, Banoli. Creo que ninguna de las dos anduvo muy bien, y entonces el Banco Central se compromete, yo les diría incluso con este cuerpo, de que no vamos a hacer nunca eso, ¿no? Pero esto podemos volver a este punto más adelante, pero no es para nada obvio que aquello que se ha dicho durante algunos momentos, que era como un negocio seguro invertir en activos en pesos, porque nadie realmente sabe dónde va a estar el tipo de cambio y qué movimientos necesita hacer el tipo de cambio para digamos, acomodarse. Así que al final uno parece que tiene una inversión muy segura, después el tipo de cambio se mueve y... Sí, por supuesto. Claro, aquí usted lo tiene en este gráfico, en qué momentos ganaron y en qué momentos perdieron. En todo este tiempo usted está en el Banco Central, ¿perdieron las...? No, pero esto está a 35 Sí, días. bueno, perfecto. Terminamos la exposición, Por eso pero... le pregunto si... Sí. Obviamente, pero igual contesto porque me parece que es importante. Obviamente cuando uno toma un periodo de tiempo pequeño, senador, en 25 días. uno toma un pequeño tiempo, puede encontrar momentos donde se gana, puede haber momentos que se ganan y puede encontrar momentos que se pierdan. Entonces tomar cualquier periodo temporal es un tanto arbitrario, porque mire este gráfico que le estoy mostrando acá. Si usted me dice, bueno, en enero o febrero del 2016 y perdieron un montón. Ahora, si usted después me dice, a ver, en abril y en mayo, y ganaron significativamente. Pero, o sea, podemos tomar, y usted me va a preguntar, bueno, desde el primer momento, los momentos son arbitrarios. Lo que estoy diciendo es, nadie tiene un negocio asegurado y definitivamente el Banco Central tampoco lo está garantizando. Y eso me parece que es el punto central a hacer en este caso. Listo. Quiero hablar un momento de la hoja de balance del Banco Central.
Ustedes saben que hay una relación importante para nosotros, que es la relación con el Tesoro Nacional. Es muy importante que las transferencias del Banco Central al Tesoro Nacional estén acotadas, que sean los menores posibles, porque eso es lo que nos garantiza a nosotros que no tenemos que expandir la cantidad de dinero por temas fiscales y nos permite hacer la política monetaria que tenemos que hacer para bajar la inflación. Acá yo les muestro cuánto fueron las transferencias del Banco Central al Tesoro desde el año 2014 al año 2017. Tenían dos naturalezas las transferencias del año 2015, que era por un lado las reservas y por el otro lado la cantidad de pesos que le transfería el Banco Central. En el año 2014 el Banco Central le transfirió al Tesoro equivalente a 5,3% del PBI. Este es un número de la comparativa internacional, realmente que probablemente no exista en ningún otro país. 4,4 había caído en el año 2015, logramos reducirlo al 2% en el año 2016, al 1,5% en el año 2017 y esperamos ubicar esto por debajo del 1% a partir del año 2018. Esto es lo que necesitamos indefectiblemente para que Argentina pueda, caído en el año 2015, logramos reducirlo al 2% en el año pasado, por ejemplo, fijamos un límite nominal de 160.000 millones de pesos que le íbamos a transferir, que son esos 2 puntos del PIB, y ahí ustedes ven la progresión a lo largo del año de cómo se fue cumpliendo con esa pauta. Ahora, un tema central, Argentina pueda básicamente cumplir con ese proceso de reducción gradual de la inflación. El año pasado, por ejemplo, fijamos un límite nominal de 160.000 millones de pesos que le íbamos a transferir, que son esos 2 puntos del PIB, y ahí ustedes ven la progresión a lo largo del año de cómo se fue cumpliendo con esa pauta. Que me dé un número. Ahora, un tema central. Senador, lo que quisiera es que me dé un número nada más que para profundizar la exposición. No sea indisciplinado, deja la presidencia. Un dato, no. Perdón, presidente, perdón, un segundito. Presidente, un punto y medio. Que me dé un número. Senador, lo que quisiera es que me dé un número nada más que para profundizar la exposición. A ver si nos calmamos un poquito. Una última precisión y después nos hacemos más preguntas hasta que termine la intervención. Presidente, un punto y medio del producto que... Usted interrumpió cuando venía este ministro por ejecutivo anterior. A ver, Norma, claro, por eso no sabe cómo funcionan las reuniones, porque antes no venía, usted mismo lo confesó. A ver si nos calmamos un poquito, una última precisión y después nos hacemos más preguntas hasta que termine la intervención del presidente. Desinflación gradual, las transferencias están de alguna manera calzadas a la meta. Porcentaje de crecimiento de la base monetaria. Esa es una pregunta muy válida y en la anterior, porque era 25%. ¿Se escucha? Sí. Pero un tema muy distintivo que hemos tenido este año en justamente el proceso de o mejor dicho, yo diría desde el principio del año 2016, las transferencias están de alguna manera calzadas en una tarea de recomponer su situación de reservas muy válida y llegamos en la anterior situación realmente era absolutamente extrema. Pero un tema muy distintivo que hemos tenido este año desde ese momento el Banco Central ha comprado 21.000 millones de dólares. Ha engrosado su activo, el Banco Central se ha embarcado millones de dólares de reservas, que es un número muy significativo en términos de porcentaje de una gran recomposición. Ahora, claro, ¿qué ocurre? Que cuando el Banco Central compra estas reservas, compra una reserva y ¿qué hace? Emite pesos. Y desde ese momento el Banco Central ha comprado 21.000 millones. No es que le regalan las reservas. Ha engrosado su activo, emite pesos, lo cual a nosotros nos obliga después a absorber esos pesos a través de los instrumentos de política monetaria. Ahora, claro, ¿qué ocurre? Que cuando el Banco Central compra estas reservas, compra una reserva y ¿qué hace? Emite pesos. Y por el otro lado sus pasivos. Lo digo esto porque la discusión que hay contra las LEVAX, que ahora les voy a mostrar cómo fue la evolución durante este año, en gran medida se explica por la acumulación del activo. Es decir, las LEVAX es la contraparte de que el Banco Central acumuló activos. Es muy importante el Banco Central cuando ustedes discutan esto, tengan presente, no miren solamente el pasivo, por el otro lado sus pasivos.
Lo digo esto porque la discusión que hay contra las LEVACs, que ahora les voy a mostrar cómo fue la evolución durante este año, en gran medida se explican por la acumulación del activo. Es decir, las LEVACs es la contraparte de que el Banco Central, les voy a mostrar cómo uno tendría que hacer, o a nuestro entender hay que hacer, el análisis del tema de las LEVACs durante el año 2016, sobre el cual vengo a rendir cuentas en este momento. Si ustedes miran las LEVACs y PASES, que sería otro instrumento de absorción monetaria a fines del 2015, eso equivalía a 371.000 millones de pesos. 371.000 millones de pesos era el 6,3% del PBI. Eso era la carga de esos instrumentos como porcentaje del PBI. Los LEVACs y PASES netos a fin del año 2016 es 705, que es 8,8 puntos del PBI. Entonces, si uno mira esto simplemente de alguna manera aislada, diría, uy, aumentaron nominalmente y aumentaron como porcentaje del PBI. Esto es un problema. Pero repito, gran parte de ese crecimiento obedeció a la compra de los 21.000 millones de dólares por parte del Banco Central. Entonces, si uno le deduce a los 705.000 el valor de las reservas al 31 de diciembre, es decir, cuánto tenía de ese activo adicional que había comprado durante el año, el valor de ese activo es de 228.000, con lo cual las LEVACs y PASES netos de las reservas son 477.000, que es 5,9% del PBI. Es decir, repito, lo que es el stock de LEVACs subió, pero el stock de LEVACs subió porque acumulamos un activo muy importante para Argentina. Todos los países tienen reservas internacionales, le da mucha seguridad y certeza a su sistema. Nosotros estamos en este momento con 45.000 millones de dólares de reservas. México, por ejemplo, tiene 200.000 millones de dólares de reservas, ¿no? Entonces, estamos todavía en un nivel muy, muy bajo, pero definitivamente en una situación mucho mejor, y es muy, muy importante que ustedes puedan tomar esto en cuenta cuando analizan este tema. Lo cual nos permite hacer un análisis de la hoja de balance del Banco Central desde el momento que nosotros asumimos, que fue por allá por el 10 de diciembre del 2015. Si ustedes miran la hoja de balance, tiene lo que ustedes van a ver es el patrimonio neto, que era 5.000 millones de dólares, hoy es de 8.500 millones de dólares, aunque me permito hacer alguna digamos, corrección contable o estadística, que es la hoja de balance del Banco Central tiene un par de instrumentos o tiene un par de activos que no está tan claro cuál es su valor. Si uno los toma a valor de mercado, el patrimonio neto es de 5.000 millones, pero si los toma, y hoy es 8.500, pero en particular simplemente lo pongo como un ejercicio. Si uno tomara las letras intransferibles, lo que ponemos ahí en la tercera línea como títulos públicos no negociables, que son letras intransferibles y adelantos transitorios, y uno diría, bueno, quizás el gobierno no le devuelva al Banco Central por esto, y entonces excluyámoslo del activo como un ejercicio contable. Ahí el patrimonio neto del Banco Central era 92.971 millones al momento que nosotros asumimos, y hoy estaría en 64.330 negativos, ¿no? O sea, de negativo 92.000 a negativo 64.000. La mejora se produce porque en los primeros días de la gestión el Ejecutivo decidió cambiarle al Banco Central unos 16.000 millones de dólares de letras intransferibles por bonos con cotización de mercado, justamente para fortalecer la hoja de balance del Banco Central. Un tema muy importante porque una parte muy importante de la emisión de deuda del primer año de la gestión del gobierno ejecutivo fue justamente lo que se emitió para mejorar la hoja de balance del Banco Central. Pero les quiero mostrar un gráfico que es quizás un tanto fuerte, pero me parece que es importante hacerlo, que es la evolución de la hoja de balance del Banco Central, del patrimonio neto del Banco Central, tomando este mismo criterio contable, que es básicamente dejando por fuera los adelantos transitorios y las letras intransferibles, para que veamos cómo ha sido la evolución de la hoja de balance durante los últimos 10 años. Y que podamos realmente todos ser, de alguna manera, tener esto presente, que esto ha sido la evolución y que estamos en una tarea de reconstrucción de una hoja de balance central que en realidad, si uno lo mira de manera con una dinámica, prácticamente son 100.000 millones de dólares que se deterioró en los últimos 10 años la gestión. Yo creo que esto incluso cambia toda la interpretación sobre la lectura que uno hace sobre la evolución de la deuda en los últimos 10 años.
Porque uno puede hacer una evolución de la deuda, pero si después dice, no, pero hay una institución a la cual la pusiste en rojo en casi 100.000 millones de dólares, claramente es de una magnitud tan significativa que me parece que realmente, una vez que uno toma conciencia de esto, realmente cambia un poco la interpretación de todo lo que es la dinámica de deuda de los últimos 10 años. Así que se los dejo como una reflexión. Es la primera vez que muestro esto. Yo necesito mostrarlo porque nosotros a partir del año que viene van a cambiar los criterios contables en el sector financiero, vamos a ir al estándar internacional en normativas contables y entonces al Banco Central en gran medida se le va a obligar, según esas normas, a estos instrumentos a evaluarlos de esta manera, cosa que siempre tendría que haber sido así, excepto que hubo un momento donde el directorio del Banco Central decidió atenerse a normas contables propias en un momento y por eso de alguna manera esto nunca salió a la luz. Déjenme decir tampoco que un Banco Central tenga patrimonio neto negativo no es un problema hacia adelante porque la credibilidad del Banco Central lo da su compromiso con el proceso de desinflación. El Banco Central chileno tiene patrimonio neto negativo, pero eso no obsta que hay una institución que tenía un patrimonio que el cual fue reducido en 100.000 millones de dólares. Bueno, un comentario sobre el sector financiero, senador, y ya voy terminando. Ha habido mucha discusión también sobre cómo le ha ido al sector financiero en el primer año de nuestra gestión en el Banco Central. Me gustaría que miren en esta tabla, por favor, lo que llama el resultado total, que dice ROA, que es el retorno sobre activos. El retorno sobre activos del sector financiero fue 4,1 en el año 2015 y fue 3,6 en el año 2016. Es muy importante, esto es básicamente qué retorno están obteniendo los bancos sobre su capital. Es muy importante plantearlo de esta manera porque en momentos que hay inflación, todos los valores nominales suben. Pero lo que uno tiene que entender es respecto al patrimonio, qué rentabilidad se está obteniendo, y ese número bajó del 4,1 al 3,6. Y es muy interesante identificar por qué cae el retorno de los bancos. Perdón, antes de ir a eso, si ustedes miran la línea que va por trimestres, que sí se extiende hasta el segundo trimestre del 2017, fíjense que la caída de la rentabilidad del sector financiero sigue cayendo y bastante abruptamente. Hoy está en 2,7, y esto es por un motivo muy sencillo que voy a explicar porque es muy importante, porque nos genera un desafío enorme hacia el futuro. Los bancos en Argentina son muy pequeños. El sector financiero es 15 puntos del PBI, en Chile es 90 puntos del PBI. El motivo por el cual es pequeño es que los bancos de alguna manera se han abroquelado, se han de alguna manera apoltronado, simplemente intermediando lo que se llama el dinero transaccional, el dinero de las cuentas sueldos, el dinero del pago de las jubilaciones, que la gente deposita y que los bancos obtienen por una tasa de interés muy baja, que después se dan vuelta y prestan a una tasa de interés que tenga que ver con la inflación más o menos algo. Claro, y ese es el esquema de negocios que han tenido. Muy chiquito, no salen a buscar el ahorro argentino, no salen a pagarle al ahorro argentino una tasa que entusiasma a la gente a ahorrar en el sector financiero. Entonces se han quedado con un negocio muy chiquito, donde tienen recursos baratos y después van y de alguna manera lo colocan, como decía yo, en algún instrumento de algún préstamo o algún instrumento de política monetaria, inflación más o menos algo. Ahora bien, cuando la inflación baje, se terminó ese negocio. Lo que estoy diciendo es que los bancos han sido grandes beneficiarios de la inflación. Por eso cuando uno mira el retorno sobre activos, si yo fuera hacia atrás, pero está contado en el informe, si uno mira los grandes años para el sector financiero fueron el 2012, el 2013 y el 2014, porque la inflación les potenció estos márgenes y fueron los años de mayor rentabilidad para el sector financiero. Nos guste o no nos guste, esos fueron los años. La baja de la inflación es básicamente un llamado de atención importantísimo para el sector financiero. Se acabó el negocio de vivir de la inflación del sector financiero. El sector financiero va a tener que ponerse las pilas, va a tener que salir a buscar depositantes, va a tener que intermediar el ahorro y lo estamos viendo, yo le diría, de manera dramática. Primer trimestre del 2015, 4,3, retorno sobre activo 2,7 en el segundo trimestre y ya voy terminando, senador. Pero, perdón, una cosa antes de salir. Fíjense, cuando uno mira los ingresos por intereses, que son los que están en las cajas verdes, uno ve que los bancos no han tenido mayor ingresos por intereses en el año 2016 respecto al 2015, pero fíjense, egresos por intereses. Egresos por intereses pasó de menos 7,3 a menos 7,9.
Es decir, hubo un aumento mucho más grande en lo que los bancos tuvieron que pagarle a los depositantes. Y esto se llama apertura del cepo cambiario. Esto se llama permitirle a la gente más libremente decidir qué hacer con su dinero. Porque en realidad el cepo cambiario lo que actuó fue una manera, de alguna manera, de hacer que los bancos no tengan que competir por los depósitos. Entonces, claro, porque la gente estaba encepada, estaba obligada a tener los depósitos ahí. Cuando uno le libera eso, obligó a los bancos a salir de una manera mucho más exigente, con lo cual el gran cambio que se produce en el año 2016 es que los bancos tienen que pagar mucho más por los depósitos, digamos, están los números, ¿no? Bueno, en este momento, simplemente como un comentario de coyuntura, la actividad crediticia está creciendo muy fuertemente. Estos son valores nominales que ustedes en mayo tendrían que comparar con esa inflación del 24% año a año, 28% de los hipotecarios, 54% de crecimiento de los prendarios, 50% de los personales y el crédito comercial del 34%. Así que en este momento el sector de crédito está con un crecimiento muy fuerte. Ustedes conocen esto muy bien, que ha habido un reverdecimiento del crédito hipotecario. Acá muestro un gráfico de los créditos hipotecarios del año 2007 para que veamos cuánto tiempo Argentina ha estado sin crédito hipotecario. Nosotros pensamos que este es un proceso que recién está en sus albores y que va a seguir creciendo fuertemente. Lo hemos dicho. Sí. Los números estos de esta... Sí. No, es una pregunta porque no entendí el número. Sí, el número es el crecimiento, la variación... ¿Esto es en el sistema financiero? Sí, en el sistema financiero. Solamente. Sí, el sistema financiero. Bueno, simplemente un comentario y ya con esto paso para que el vicepresidente pueda hablar del tema de medios de pago. Ustedes saben que nosotros, y lo comentamos, senador, la última vez que estuvimos acá, hemos desarrollado, copiando el modelo uruguayo y el modelo chileno, los créditos hipotecarios con capital indexado, cuya característica central es que transforman la cuota para comprar prácticamente en equivalente a un alquiler. Es decir, nosotros íbamos a Chile, íbamos a Uruguay y veíamos que la gente dice, no, acá es más barato comprar que alquilar. Y eso parecía como un sueño inalcanzable en Argentina. Bueno, ese sueño inalcanzable existe y hoy es realidad en Argentina. Es decir, hoy si ustedes, por ejemplo, tienen un crédito hipotecario UBA del Banco Nación, van a ver que la cuota de ese crédito hipotecario es más barata que la cuota de un alquiler y evolucionará a lo largo del tiempo de la manera parecida a un alquiler. Así que por eso nosotros pensamos que esto es un cambio. Esta placa simplemente lo que muestra es la accesibilidad al crédito hipotecario a partir de esto. Termino yo acá, le paso el micrófono a nuestro vicepresidente para que pueda hablar de alguno de los temas de medio de pago y ya ahí arrancamos con las preguntas. Bueno, buen día, no me quiero extender mucho por el poco tiempo que tenemos. En realidad, el gran tema acá es digitalización. Esta gestión del Banco Central tiene tres pilares fundamentales. La más prominente es la baja de la inflación, de la que habló mucho el presidente. Las otras dos son el desarrollo del sistema financiero, que efectivamente es probablemente el más pequeño del mundo, y el tema de ir a medios de pago más modernos, que son medios de pago electrónicos, porque esto tiene muchísimas ventajas para la sociedad. Piensen, por ejemplo, en la seguridad, piensen en la formalización, piensen en cómo los medios de pago electrónicos muchas veces son la puerta de entrada a la inclusión financiera. Eso está pasando en el mundo, es una revolución que está ocurriendo. Hoy, por ejemplo, en India hay un gran boom de pagos electrónicos e inclusión financiera, por lo tanto es una parte central de nuestra agenda. Pero hablo de digitalización porque también esto tiene que ver con este pilar número 2, que es el desarrollo del sistema financiero. Hoy hay una discusión en Argentina que tiene que ver con la competencia que está apareciendo en dar crédito, que está apareciendo a los bancos, de lo que se llama a veces fintech o compañías financieras con nuevas tecnologías. Este mapita que está ahí trata de reflejar cuál es la posición del Banco Central respecto a lo que está pasando en la industria financiera. La raya clave, la línea clave para el Banco Central desde el punto de vista regulatorio es si las entidades toman depósitos o no toman depósitos. Es decir, si están a la izquierda o a la derecha de ese gráfico. A la derecha de ese gráfico están las entidades que toman depósitos, que son esencialmente los bancos, o también pueden ser compañías financieras, pero principalmente los bancos. Abajo tenemos los bancos tradicionales, arriba tenemos lo que hoy se está empezando a hablar, y de hecho ya es casi una realidad en la Argentina, que son los bancos digitales o bancos virtuales.
bancos que operan simplemente sin sucursales, de los cuales ya hay una licencia que dio el Banco Central a ese banco OneUp. Hay bancos tradicionales que dicen, voy a sacar mi marca de banco virtual, entonces conviven en la misma entidad una marca, digamos, física y una marca virtual, pero siempre que esté del lado de tomo depósitos va a tener toda la regulación del Banco Central, que esencialmente es la regulación de Basilea, es la regulación internacional para los sistemas financieros. Del lado izquierdo de esa línea, es decir, los que no toman depósitos, uno tiene también actores más tradicionales, son los que están ahí abajo, le llamamos proveedores no financieros de crédito, como puede ser una casa de electrodomésticos que da crédito. Eso es una actividad que está desregulada en la Argentina, salvo por supuesto que tiene que cumplir con todas las cuestiones informativas, informar bien sus tasas, etcétera, pero no hay una regulación, no hay que proteger a un depositante porque se presta capital propio. Lo que se llama fintech, que es algo que está muy de moda en el mundo, son empresas, muchas de ellas que dan crédito, obteniendo su capital de otra manera, no de depósitos del público, pero que proveen una muy buena competencia a los bancos. Quizás pueden dar crédito de manera más eficiente usando las nuevas tecnologías. Qué sé yo, últimamente la empresa Mercado Libre le da crédito a los vendedores en Mercado Libre porque conoce su comportamiento como vendedores, conoce sus flujos, tiene mayor información para dar crédito. ¿Cuál es la visión del Banco Central sobre este tema? Viene un mundo digital en lo que son los servicios financieros, eso es irreversible, las reglas están claras, regulamos con claridad si tomás depósitos, si es una entidad que toma depósitos, y tratamos de impulsar a todos los actores a adoptar esas nuevas tecnologías que básicamente lo que hacen es disminuir los costos. Y ese disminuir los costos es clave para la inclusión financiera. Con la economía antigua no voy a poder incluir a gente cuya capacidad de pago en el sistema financiero sea menor. Con las nuevas tecnologías voy a poder acceder a que todos los argentinos tengan acceso a los servicios financieros. Entonces, lo que estamos viendo es que muchos de los bancos tradicionales están mejorando su oferta digital, por así decirlo, y que creemos que eso es fundamental para la inclusión financiera. Yendo al punto específico de los medios de pago, y acá hemos tenido bastante interacción con el Congreso a raíz de distintos proyectos de tarjeta de crédito, voy a hablar de eso un segundo después, pero lo que hemos impulsado, sobre todo en el año 2016 y este año, es nuevas maneras de pagarnos entre los argentinos a través de transferencias bancarias. Tradicionalmente uno iba a su home banking, pone su CBU, esa era una manera de pagar con transferencias. Ahora hay nuevas maneras de pagarse con transferencias inmediatas que son más amigables. Nosotros a todo esto le llamamos el mundo PEI, pago electrónico inmediato, PEI latina, como dice ahí, y esencialmente son las billeteras móviles. Algunos de ustedes por ahí si están en campaña pueden dar su alias para las contribuciones políticas. O sea, uno pone su alias del CBU, que como saben todos ustedes tienen un alias, pero pueden poner, por ejemplo, la cuenta del partido. No, por supuesto, digo, la cuenta del partido. Bueno, haga su donación aquí, desde el celular cualquiera, en 10 segundos hace una transferencia parciales. Lo tiro como idea, por ahí puede servir. Son las billeteras móviles. El botón de pago que facilita transferencias en Internet para el comercio online, y le estamos metiendo competencia al mundo tradicional de tarjetas de crédito y de débito con la posibilidad de ordenar transferencias bancarias con la tarjeta de débito. Hacer así y pasar la tarjeta por un aparatito que puede estar conectado al celular, y eso es una transferencia bancaria. Para darles un ejemplo, lo que llamamos las cobradoras no bancarias, las recaudadoras no bancarias, las marcas, Rapipago, Pago Fácil, para que lo interpreten, ahora están empezando a poder cobrar con este medio, con una transferencia bancaria con tarjeta, porque antes no lo hacían porque el costo que tenían las tarjetas de débito era del 1,5%. Ahora lo obtienen a un precio mucho menor. ¿Cuál fue la consecuencia? Que el canal tradicional de tarjetas de débito ahora dice, che, yo te ofrezco cobrar a esta industria al 0,35. Es decir, la competencia siempre hace que los costos bajen, ¿sí? Entonces, esto es algo que tiene mucho para desarrollarse, y creemos que ya en este año va a haber un boom de lo que es pagos a través de estos nuevos medios digitales. Y por último,
esto lo que tuvimos trabajando más con el Congreso, en particular con el senador Luenzo y distintos proyectos que hubo, y junto con la Secretaría de Comercio, que es meterle mucho más competencia al mercado tradicional de tarjetas de crédito y de débito. Este es un mercado con bastante complejidad, pero esencialmente la situación que enfrentamos de partida es, hay una sola empresa que además, cuyos dueños además son los bancos, que ofrece cobrar con la tarjeta Visa. Estoy diciendo las marcas para que todo sea más claro. Y solo una otra empresa que ofrece cobrar con tarjeta Mastercard. En la práctica, monopolio en cada una de estas marcas. Bueno, este es muy largo, sería muy largo explicar todas las idas y vueltas que ha tenido esto, pero esencialmente vamos a ir a un esquema donde los bancos van a desinvertir de esta empresa, y a lo que nosotros apuntamos del Banco Central es que haya, de nuevo, competencia y muchos proveedores de estos servicios. Básicamente que pueda haber distintas empresas que vayan a los comercios a ofrecer cobrar con las distintas tarjetas y, de nuevo, eso genere aranceles menores. Esencialmente lo que hizo el Banco Central aquí, por su cuenta, es lo que se llama la regulación de la tasa de intercambio, lo que está ahí, que es cuánto se queda tu banco, el banco del tarjeta viente, cada vez que pasás la tarjeta de crédito. Eso antes era del 2,90 y pico %, hoy está regulado, es el 2%, y eso va a ir declinante en el tiempo. ¿Cuál es el efecto principal que genera esto? Esto reduce los costos para que nuevas empresas puedan hacer adquirencia, porque como pueden cobrar un máximo de 3% por ley, y que por un acuerdo entre empresas se puso al 2,5%, al tener ese costo regulado, que los bancos no se queden todo, digamos, todo el arancel, eso va a hacer, y de hecho está generando, la entrada de nuevos adquirentes a este mundo, y esto va a generar mucha más aceptación. Lo que necesita la Argentina es que en cada barrio de Argentina, alguien que cobra un plan social con una tarjeta de débito pueda usarla. No es que la gente va al cajero a sacar la plata por un tema cultural, sino porque va a su barrio y no tiene otra manera de pagar que no sea en efectivo. Así que esta es una prioridad para el Banco Central. Bueno, esto más o menos es un panorama de lo que estamos trabajando con los medios de pago. Muchas gracias. Muchas gracias por ambas presentaciones. Vamos a